Bien, pues vamos a explicar qué pasa con las funciones de fecha en Excel, pero primero vamos a entender qué pasa con las fechas en Excel, es decir, cómo entiende las fechas la hoja de cálculo. Las fechas en Excel las capturamos como formato de fecha corta, es decir, por ejemplo, si yo quiero poner la fecha actual del sistema, tendré que utilizar el método abreviado control coma y esto me va a dar la fecha actual que tengamos en la computadora. Eh, También podría hacer uso de una función, de la función hoy, signo de igual, hoy, abrimos, cerramos paréntesis, y entonces ya tenemos igual la fecha actual del sistema. Hay que tener en cuenta una cosa, de esta manera, con método abreviado, esta es una celda que no se va a estar actualizando porque es un dato que yo escribí de forma rápida mediante método abreviado. Entonces este no se actualiza. Sin embargo, ¿qué pasa con este de abajo? Este que fue hecho por medio de función. Al ser una función, para el día de mañana, si yo vuelvo a abrir este archivo, esta función se va a actualizar y por lo tanto el día de mañana ya me va a dar 30 de septiembre. Entonces este por medio de función sí se actualiza. Hay que tener muy en cuenta eso, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Va a ser la forma en la que podemos capturar las fechas. ¿De qué otra forma se pueden capturar las fechas? Bueno, pues podemos hacerlo tal cual, valor por valor, es decir, yo puedo poner 29 diagonal 9 diagonal 20 y entonces ya la hoja de cálculo entiende que me estoy refiriendo a la fecha actual. Lo puedo hacer de manera un poquito más abreviada, puedo poner nada más 29 diagonal 20, perdón, 29 diagonal 9, y entonces si ahí le doy enter, el formato es un poquito más sencillo y la hoja de cálculo ya entiende que me estoy refiriendo al año actual. Si lo vemos aquí en la barra de fórmulas, nos vamos a dar cuenta que la fecha es 29 del 9 del 20, al igual que esta. Es la misma fecha, pero en diferente formato. Y esa sería otra forma también de capturar. 29, espacio, y las primeras tres letras del mes. Damos enter y también eso lo entiende como una fecha. Bien, esa es una forma, esas son algunas de las formas en las que podemos capturar las fechas. Hay más formas, pero bien, con estas es suficiente. ¿Qué debemos de entender de las fechas? Excel puede calcular las fechas siempre y cuando yo las introduzca como tal, como fechas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo escribo 29 de septiembre de 2020? Esto para mí es una fecha, para ustedes también es una fecha, pero para la hoja de cálculo esto no es un dato que se debería de entender como una fecha. Para Excel esto sería una cadena de texto y por lo tanto no podría llevar a cabo cálculos propios de funciones de fecha. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que de este dato yo quiero saber el mes. Entonces voy a utilizar la función mes. Escribimos mes, abrimos paréntesis y el único argumento que me pide la función mes es un número de serie. ¿A qué se refiere con número de serie? A una fecha. En un momentito vamos a ver por qué se le llama número de serie. Seleccionamos la celda que contiene la fecha y entonces me dice que el mes de esta fecha es el mes 9. Si yo copio para abajo y yo copio para abajo, el resultado es el mismo. Vamos a poner una fecha distinta, vamos a poner 2 del 6 del 90. Copiamos y pegamos la fórmula y me dice que es el mes 6, pero ¿qué pasa si yo copio esta fórmula y se la quiero aplicar a la celda del texto? Me marca que hay un error. ¿Por qué? Porque el valor que está como argumento de la función mes no se trata de un número de serie, sino de una cadena de texto. Entonces es necesario que para que una fecha
pueda utilizarse para calcularse dentro de la hoja de cálculo, forzosamente se tiene que capturar como fecha, que es como lo acabamos de ver, o bien como un número. Para que quede un poquito más claro eso del número de serie, vamos a entrar nuevamente, pero desde el argumento de función, a la función mes. Es decir, desde aquí vamos a escribir mes, pero vamos a entrar dándole clic aquí en el icono de insertar función para que se nos abra la ventana de argumento de función. Nos dice, la función mes devuelve el mes en un número entero entre el 1 y el 12, siendo 1 enero y 12 diciembre. Ahora bien, ¿cuál es el número de serie que nos está pidiendo que seleccionemos? Dice número de serie. Es un número en el código de fecha y hora utilizado por Microsoft Excel. Bien, ¿esto qué quiere decir? Eso quiere decir que Excel interpreta las fechas como números consecutivos. Yo puedo estar viendo una fecha en formato de fecha corta, que son dos números diagonal, dos o cuatro números, dependiendo del formato. O bien yo podría decirle a Excel, quiero que este dato me lo pongas en formato de fecha larga. Nos vamos a la ficha inicio y en el grupo número cambiamos el formato a formato de fecha larga. Y entonces la apariencia es distinta. Ahora yo tengo un formato de fecha larga. Pero ¿qué pasa con el contenido? El contenido sigue siendo una fecha. Me lo sigue reconociendo como una fecha, nada más me está cambiando la apariencia, ¿no? Pero a final de cuentas lo que yo tengo aquí es un número que me puede servir para calcular fechas o para calcular con funciones de fecha. Es decir, ¿qué pasaría si yo este mismo dato decido cambiarlo de formato? Y en lugar de pedirle un formato de fecha corta o de fecha larga, le pido un formato general. Es decir, una celda que no tiene un formato específico más que un formato numérico. O de texto pero sin ningún otro formato. Me está devolviendo el número 44103. Este número le corresponde a esta fecha. Quiere decir que desde la primera fecha que Excel reconoce como fecha, han transcurrido 44.103 días al día de hoy. Bien, ¿desde cuándo comienza a contar Excel? ¿Cuál es el día 1 para Excel? Bueno, en realidad tendríamos que contar el día 0, ya que matemáticamente existe el 0, aunque en fechas no existe el día 0. Bien, los límites para la hoja de cálculo son los siguientes. Yo puedo utilizar fechas en la hoja de cálculo siempre y cuando esas fechas no sean anteriores al 1 de enero de 1900 o bien posteriores al 31 de enero del año 1999. Ejemplo, ¿qué pasa si aquí utilizamos una fecha como por ejemplo el 16 de septiembre de 1810? Hay que ser un poquito observadores, pero nos vamos a dar cuenta como al simple hecho de capturar el dato, ¿qué pasa con la alineación? Cuando el dato está capturado como una fecha, se alinea hacia la derecha como si se tratara de un número. Cuando el dato, a pesar de ser una fecha, es una fecha no válida para la hoja de cálculo, el dato va a seguir alineado del lado izquierdo. Si yo hago la comprobación que hicimos hace un momento con la función mes, le pido el mes de esta fecha, me va a marcar un error por el simple hecho de que es una fecha anterior al 1 de enero de 1900. Vamos a cambiarle el año. Vamos a ponerle 1910. Y entonces vemos que ya lo está reconociendo. Entonces es importante, cuando yo tengo una fecha y yo quiero hacer funciones
de fecha. Muy importante tener en cuenta los límites, muy importante tener en cuenta las formas en las que se captura una fecha y muy importante tener en cuenta los formatos en los que se puede presentar una fecha. Adicionalmente, ¿qué es importante saber? Que a final de cuentas, en Excel, las fechas son números consecutivos, siendo el primer número el 0 de enero de 1900 y siendo el último número el 31 de diciembre del 1999. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí escribimos 31 de enero de 1900? Vemos que es una fecha que sí existe. Vamos a cambiarla de formato a formato general. Me devuelve el número 31. ¿Por qué? Porque cada fecha representa un número de serie. ¿Cuál es nuestro día 1? Nueva comprobación. Si yo escribo el 1 y decido cambiar este 1 a formato de fecha corta, me dice que es el 1 de enero de 1900. Entonces, nuevamente, las fechas son números consecutivos. Siendo el primer número, el 0 de enero de 1900, es una fecha inexistente. Sin embargo, recordemos que matemáticamente pues el 0 sí existe y por lo tanto le debía de corresponder un número, una fecha, perdón. Es decir, si yo escribo el 0 y le pido formato de fecha, me devuelve 0 de enero de 1900. ¿Qué va a pasar con el día 31 de diciembre de 1900? ¿Cuál sería el formato general? Es decir, ¿qué número me tendría que devolver el 31 de enero de 1900 si lo paso a formato general? $366. Esto quiere decir que el año de 1900 fue un año bisiesto, en donde febrero tenía 29 días. Podemos hacer la comprobación aquí. 29 de febrero de 1900. Es una fecha existente. Está recargada del lado derecho. ¿Qué pasa si yo escribo 29 de febrero de 1901? Es una fecha inexistente. Está recargada del lado izquierdo. Vamos a comprobar. Devuélveme el mes de esta fecha. Ahí está. Y devuélveme el mes de esta fecha. Error. ¿Por qué? Porque esta fecha no existe. En el año 1901 no hubo 29 de febrero. Y esa es una manera en la que lo podemos comprobar. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de fecha más utilizadas? ¿Qué es lo que más vamos a poder utilizar? Tenemos las siguientes. Esta es la función hoy, que es lo que acabamos de ver. Es una función muy sencilla, que lo único que nos va a pedir es, dentro de su sintaxis, signo de igual, la palabra hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que las funciones, dentro de las características que tienen las funciones y las partes de las funciones, forzosamente una función debe de iniciar con un signo de igual, el nombre de la función, y debemos abrir paréntesis para indicarle los argumentos y cerrar paréntesis para indicarle que los argumentos terminaron. En este caso, como la función hoy no requiere argumentos, los paréntesis únicamente se abren y se cierran y listo.
me devuelve el día de hoy en formato de fecha corta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, vamos a pasarlo para acá, con la función ahora. La función ahora es muy parecida, también abrimos y cerramos, no requiere más argumentos, y me devuelve el mismo dato, pero en un formato personalizado. Es decir, además de que me devuelve la fecha en formato de fecha corta, le agrega la hora y el minuto actuales. Recuerden esto, como estas son fórmulas, estas fórmulas se van a estar actualizando cada vez que yo actualice la hoja de cálculo, ¿sí? Y acuérdense de esto también, para actualizar la hoja de cálculo, a pesar de que lo hace automáticamente si está configurada así, también podemos presionar la tecla de función F9. La función día, la función mes, la función año son muy parecidas a lo que acabamos de hacer hace un momento. El ejemplo lo podemos hacer aquí. Fecha actual, presionando método abreviado. Y vamos a escribir aquí día, mes, año. Es decir, son funciones que nos van a ayudar a separar una fecha en sus diferentes partes. Ejemplo, si yo quiero el día de una fecha, selecciono el argumento de la fecha. ¿Qué me devuelve o en qué formato me lo devuelve? En formato numérico. Me devuelve nada más el 29. ¿Qué va a pasar con el mes? Ya lo vimos. Me va a devolver el mes en formato numérico a un solo dígito. Obviamente si la fecha fuera de un mes de 2 dígitos, me lo devolvería a 2 dígitos. Y para el año, pues de igual manera, año de la fecha. Y me va a devolver el año a 4 dígitos. Entonces aquí tenemos las funciones día, mes y año que sirven para separar las fechas en sus diferentes partes. Más adelante vamos a ver que también las funciones de hora y de minuto hacen algo similar cuando hablamos de horas. Bien, contrario a lo que hace la función día, mes y año, la función fecha crea nuevas fechas partiendo de 3 datos distintos. Veíamos un ejemplo de la función fecha cuando hablamos de funciones también. Entonces, yo aquí le voy a pedir, devuélveme una fecha. ¿Y cuál es el primer argumento que me pide? El año. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, otro año, 1990, coma, mes, devuélveme la fecha, el mes 9 y el día 29. Observen cómo estoy creando una fecha partiendo de 3 datos distintos. Y además de eso, observen el primer argumento. El primer argumento en este caso no fue una referencia de una celda, fue un valor numérico que yo metí, pero que a final de cuentas está cumpliendo la regla de ser un valor numérico y por lo tanto me tiene que devolver la fecha 29 de septiembre de 1990. Ahí lo tenemos. Entonces lo que hace la función fecha es crear fechas, obviamente partiendo de sus 3 argumentos. Bien, y para concluir tenemos estas otras funciones. Hay más funciones de fecha, pero estas a manera de introducción son las que necesitaremos por el momento. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones frac año, si fecha, que es una función obsoleta? Y la función entero, que en realidad la vamos a utilizar nada más para complementar. Bueno, pues supongamos que tenemos alguna fecha. Vamos a poner aquí un par de fechas. 2 del 7 del 98, 3 del 9
del 99 y vamos a poner una más. 1 de noviembre del 2000. Supongamos que estas son fechas de nacimiento. Y yo quiero saber al día de hoy cuántos años cumplidos tienen estas personas. Yo podría recurrir entonces a la función frac año. Le pido frac año, me pregunta cuál es tu fecha inicial. En este caso la fecha inicial es la fecha de nacimiento. Ponemos coma para introducir el siguiente argumento. Ahora me pregunta cuál es la fecha final. La fecha final es el día de hoy. Yo no tengo la fecha del día de hoy en este ejercicio, pero sí conozco la fórmula que me devuelve la fecha del día de hoy, que es la función hoy. Ahí está. Y por último me pregunta por una base. ¿Esta la podemos omitir? O bien podemos poner algún número de los que nos está indicando aquí. Yo la voy a omitir, no me interesa poner la base. Voy a cerrar la fórmula hasta ahí. Y entonces me devuelve los años cumplidos, pero también con números decimales. Es decir, esta persona tiene 22.24. Esta persona acaba de cumplir los 21. Y esta persona está a punto de cumplir los 20. Bien. Vamos a quitarle los decimales por medio de la función entero. Aquí utilizamos frac año para no olvidarnos. Y aquí vamos a utilizar la función entero para quitarle esos decimales. Signo de igual. Devuélveme el número entero de la celda de un lado. Listo. Y de esta manera es como obtendríamos los años cumplidos de una persona al día de hoy. Eso es importante. Recuerden que dentro de la función frac año estamos utilizando la función hoy. Por lo tanto, este ejercicio me está devolviendo cuántos años cumplidos tiene la persona de la cual estoy introduciendo la fecha de nacimiento al día de hoy. Esto se puede simplificar en una sola fórmula de la siguiente manera. Voy a copiar las fechas de nacimiento un poquito más abajo y vamos a pedirle aquí los años cumplidos al día de hoy, pero vamos a hacerlo en un solo paso. Bien, entonces nuevamente devuélveme el frac año de esta fecha inicial, coma, de esta fecha final y cerramos. Yo ya sé que eso me va a devolver un número entero con decimales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta fórmula la voy a introducir como el argumento de la función entero. Voy al inicio de la fórmula, escribo la función entero, abro mi paréntesis, dejo este resultado de la función como argumento de la función entero y lo cierro dentro del paréntesis del argumento de la función entero. Listo. Copiamos y pegamos. Y entonces ya tenemos el resultado en años cumplidos. Como pueden ver, el resultado es exactamente el mismo, pero lo hicimos en una sola celda. Bien, pues los invito a hacer este ejercicio. Los invito a repasar las funciones que acabamos de ver. Hoy, ahora, día, mes, año, fecha, frac año, entero. Y si fecha lo vamos a ver en un siguiente video. Espero que esto sea de ayuda para ejercicios posteriores. Practíquenlo y nos vemos en el siguiente video.